la kenosis de María. Ahora explico la palabra, la kenosis de María. Esta es la cuarta charla del cursillo sobre la Virgen María, al que hemos titulado Hablemos de María. Y así refresco la memoria. En la primera charla tuvo el título de Llena de Gracia y el escenario era la Anunciación. La segunda charla tenía el título de Bienaventurada la que ha creído y el escenario era la Visitación. La tercera charla tenía el título de la Maternidad de María, el escenario era la Natividad. Y esta cuarta charla tiene como título la kenosis de María y el escenario es la vida pública de Jesús. Como ya dije, ¿no?, al iniciar esta serie de reflexiones, Hablemos de María, me estoy sirviendo del libro María, espejo de la Iglesia, de Reiniero Cantalamessa, por lo tanto no soy original y quiero decirlo, ¿no? Y la tesis de ese libro, que me parece muy bella la tesis, es que María es una carta que Dios ha escrito al mundo, a cada uno de nosotros, para mostrarnos el camino de la santidad. Y entonces hay que seguir leyendo con atención esa carta, pues porque es una carta en la que aprendemos el camino de la santidad. Bueno, pues voy a empezar por aclarar el título, que soy consciente de que he puesto un título un poco que puede parecer raro. La kenosis de María, ¿no? Hay una palabra griega que es kenosis, que significa el abajamiento de Dios, Dios que se abaja, especialmente la encarnación. Es un concepto que encontramos en Filipenses 2:7, donde dice, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. Y ese es el término, en griego es keno, que de ahí viene kenosis. Siendo de condición divina, no hizo alarde, al contrario, se despojó. Esa es la kenosis de Dios, que se ha abajado. Pues bien, en esta charla, en esta cuarta charla, vamos a hablar de la kenosis de María. También ella se abajó. Bueno, tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento no se habla mucho de María. Nos gustaría saber muchas más curiosidades, pero se habla poco. Si bien es cierto que aparece en los tres momentos esenciales de la redención, que son la encarnación, el misterio de la Pascua y Pentecostés. Esos son los tres momentos claves de la redención. Y en los tres aparece. Y no solo que en los tres aparezca, sino que es la única criatura humana que aparece en los tres. No hubo nadie más en esos tres lugares. Solamente María estuvo al mismo tiempo en la encarnación, al pie de la cruz y en Pentecostés. Solo ella estuvo en los tres momentos clave de la historia de la redención humana. Pero, aunque esto es así, es indudable que existe un contraste grande entre el gran peso que tiene María pues, en nuestra vida, entre los discípulos de Jesús, y el papel tan discreto que tienen los evangelios. Es un contraste. Parece que echamos en falta que se hablase más de ella en los evangelios. Pues bien, asumiendo esta discreción, casi un ocultamiento de María, vamos a acercarnos a los textos evangélicos en los que María aparece en la vida pública de Jesús, para descubrir su presencia y sus ausencias que están integradas en una kenosis, en un abajamiento. Quizás el hecho de que aparezca tan poco María tiene mucho que ver con ese abajamiento. Y además las veces que aparece está también, es como si hubiese aprendido de su Hijo Jesús el abajamiento, la kenosis. Ella imitó el camino de Jesús para llegar a la kenosis, al abajamiento. ¿Y cuál es ese camino? El de la obediencia. El de la obediencia, ¿no? Y el misterio pascual para Jesús no comenzó en Getsemaní. Todo lo anterior, toda su vida, ¿no?, fue una obediencia al Padre y fue una preparación para ese momento de la pasión. Comenzando por el bautismo en el río Jordán, donde Jesús también se mezcló entre los pecadores, ¿no? Toda su vida fue una kenosis, un abajamiento, hasta subir a Jerusalén
para ser sacrificado por nosotros. Pues bien, si esto le pasó a Jesús, si así vivió él el misterio del abajamiento, paralelamente esto ocurre también en el camino de María. Las palabras que Simeón le dijo a María profetizándole que una espada le atravesaría el corazón, hicieron que toda la vida de María fuese como un camino, ¿no?, de abajamiento. Ella meditó durante toda su vida esas palabras de Simeón: y a ti una espada te traspasará el corazón. También a ella le ocurrió, como nos ha ocurrido a nosotros, muchos de nosotros, que después de un periodo de gracias, porque nosotros hemos tenido quizás una fase en la vida en la que hemos tenido momentos en los que parecía que podíamos tocar a Dios, pues hemos tenido momentos de nuestra vida espiritual en los que hemos tenido grandes consolaciones y hemos sentido a Dios muy cerca, casi parece que le podíamos tocar. Y luego han llegado momentos de sequedad, de purificación. Pues también eso le pasó a María, ¿no? Porque fijaros, a mí siempre en ese episodio, en ese evangelio de la Anunciación, cuando ella está ante la presencia del arcángel, nos puede parecer que toda la vida de María fue así, estar delante de un ángel, ¿no? Pero no es así. De hecho, dice el texto de la Anunciación, cuando termina: y el ángel se retiró, y el ángel la dejó. Y ya pasó la vida de María a estar sin revelaciones, ¿me explico? O sea, María, claro que tuvo ese momento de teofanía, de manifestación de Dios grande, sí, pero después vivió también en la noche oscura. Ella también es guía y modelo para los que tienen que caminar en la noche oscura de la vida, ¿no? Entonces ella aprendió obedeciendo, como su hijo. Dice la carta a los hebreos, ¿no?, que Jesús, aun siendo el hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Si eso se dice de Jesús, también lo decimos de María. No tenemos una madre que no sea capaz de compadecerse de nosotros, porque ha sido probada como nosotros en todo, menos en el pecado, igual que Jesús. Dice la carta a los hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nosotros. Ha sido probado como nosotros en todo, menos en el pecado. Esa misma frase se puede decir de María. Por eso, ¿no?, ella es el ejemplo de la kenosis por la obediencia a Dios. Vamos, por lo tanto, a los pasajes de la vida pública. Una buena parte de esos pocos pasajes de los evangelios en los que aparece María en la vida pública, por lo menos en cuanto a la primera impresión, tenemos que reconocer que aparece un tanto como humillada, como despreciada, hasta el punto de que algunos exégetas describen estos pasajes de los cuales vamos a hablar ahora, les llaman episodios antimariológicos de los sinópticos. Fíjate, les llaman episodios antimariológicos, porque parece que son unos textos en los que la Virgen parece que queda mal. Que hay unos cuantos, ahora los vamos a repasar. Hay unos cuantos pasajes en el Evangelio que dicen: ojo, y este texto parece como si la Virgen María, o sea, se quedase humillada, ¿no? El primero: después de que Jesús se perdiese en el templo, después de 3 días de estar perdido, mientras sus padres le buscaban con angustia, las palabras que le dirige a su madre resultan un poquito desconcertantes, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en casa de mi padre? A ver, la verdad es que es una expresión que, no sé, que uno dice, pero bueno, pero qué salida, ¿no? Es un episodio en el que parece iniciarse el misterio pascual del despojamiento de María. Dios también está despojando a María, se está bajando. ¿Y qué me decís de las bodas de Caná de Galilea? Cuando la madre intercede ante su hijo, que recibe una respuesta de Jesús que te quedas un poco frío. Dice: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Vaya expresión, no lo sé. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Como diciendo, oye, a ver. Esa expresión, ¿de dónde sale, no? ¿De dónde sale? Por mucho que hagamos un esfuerzo de interpretación,
A ver, suenan duras esas palabras, ¿no? Parecen poner una distancia entre la madre y el hijo. María está siendo probada. ¿Y qué me decís de ese otro pasaje? Cuando Marcos 3:33, cuando unos familiares junto con María van a encontrarse con Jesús, el cual estaba predicando, y le dan aviso a Jesús de que estaban fuera buscándole. Y entonces Jesús dice, bueno, pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? O todo parece indicar que venían porque estaban preocupados por él. Y aquellas palabras, no sé, pues parecían un rechazo, ¿no? Y ni siquiera se nos dice que después, cuando terminó de predicar, salió a hablar con ellos. No se nos dice eso tampoco, no lo sé. A nosotros nos parece llamativo, incluso, el que su madre tuviese que mendigar, pues, hablar con su hijo, ¿no? En fin, es un misterio. En otra oportunidad, el Evangelio de San Lucas nos narra que alguien entre el gentío gritó, «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Y la respuesta de Jesús, una vez más, necesita como una explicación para que no sea entendida como un desprecio, ¿eh? Porque dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? Hay muchos episodios, llama la atención esto, muchos episodios. Incluso hay uno del cual hablamos pocas veces, que es Lucas 8, 1-13, en el que se cuenta cómo había un grupo de mujeres que seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Dice, después de esto, iba él camino de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, acompañado por los apóstoles. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Pero lo curioso es que en ese grupo de mujeres no se encontraba María, su madre, la madre de Jesús. Y es de suponer que su gusto personal, pues igual hubiese sido estar ahí, ¿no? Entre ese grupo de mujeres que le acompañaban a Jesús. Como de hecho estuvo con él, al final al pie de la cruz. Bueno, ¿cómo interpretar todo esto? Porque, como digo, en la Mariología, cuando se ha hablado de esto, algunos exégetas han dicho hasta ese término. Parece que son episodios antimariológicos de los evangelios sinópticos, ¿no? Bueno, y no solo los sinópticos, también el de las bodas de Caná, que es de San Juan. ¿Cómo interpretar esto? Como son varios los episodios y además son pocas las veces que aparece María, no parece que esto sea casual. Casual no puede ser. Tiene que haber una explicación. Y la explicación es que esto forma parte de la kenosis de María, de ese abajamiento. Que igual que Jesús dice, ¿no?, la carta de los Filipenses, siendo de condición divina, se abajó, tuvo la kenosis. También María vivió ese misterio del abajamiento. Se despojó de sus prerrogativas también divinas, María. Asumió pasar por uno de tantos. No hizo valer sus derechos como Madre de Dios. No lo hizo. No lo hizo. Se despojó de sus derechos, apareciendo ante todos como una mujer igual que las demás. A mí hemos oído alguna vez en el Evangelio que María dijese, oye, que a mí se me apareció el ángel, ¿eh? No, pues no. Pasó como una mujer de tantos, ¿no? Al igual que la condición de hijo de Dios no le ahorró a Jesús la humillación, él era el Hijo de Dios, y eso no le ahorró la humillación. Del mismo modo, la condición de Madre de Dios no le ahorró a María la humillación. Es como si Dios le pidiese a María seguir a Jesús como si no fuese su madre, aunque en realidad era la madre de Jesús. Pero mira, tú síguele como si tú no fueses su madre, como si fueses una discípula más. Y entonces a la pobreza material, que era grande, María añadió también la pobreza espiritual.
en su grado más elevado. Ser pobre de espíritu, ser despojado de todo. Se despojó de todos los privilegios sin apoyarse en nada, sin apoyarse en sus revelaciones, sin apoyarse en decir, oye, que el arcángel a mí me dijo una cosa, ¿no? Pues no, no se apoyó en eso. Curiosamente, este camino del despojamiento, que ha sido muy subrayado en la historia de la espiritualidad, por ejemplo, por San Juan de la Cruz, quien en las subidas del Monte Carmelo habla de el despojamiento, ¿no?, de nuestras dignidades, el despojamiento de nuestros criterios, de nuestros apegos. Uno tiene que despojarse de todo para que su corazón al final solamente sea de Dios. Bueno, pues San Juan de la Cruz, cuando describe ese camino de las nadas, para llegar al todo hay que ir por el camino de la nada. Si tú quieres alcanzar a Dios, tienes que despojarte. Despojarte de tus cabezonerías, de tus maneras de ver las cosas, de tus apegos, despojarte. Cuando habla de todo esto, curiosamente San Juan de la Cruz, en el capítulo 3 de la subida al Monte Carmelo, habla de la Virgen María. Que es curioso eso, habla de ella. Dice, estando la gloriosísima Virgen Nuestra Señora elevada al alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, sino ni por ella se movió, sino fue siempre su moción por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Es decir, ella no se dejó en la vida espiritual, no se guió por privilegios místicos, no se guió por visiones que tenía, sino se guió por la fe. Entonces San Juan de la Cruz dice, nos tenemos que dejar guiar no por visiones que hayamos tenido, no porque me parece que Dios a mí me ha hablado, no, tú guíate en la vida por la fe, apóyate solo en la fe. Dice, de hecho, eso le pasó a María, que ella, teniendo esa intimidad con Dios, se guió solo por la fe. Por lo tanto, el hecho de que estos textos sean tan similares y sea tan repetitivo, ¿no?, pues esos episodios de abajamiento de María en los que parece que ella queda mal, pues todo esto implica que parece como si Jesús le enseñó a María la negación de sí misma. Es como si Jesús hubiese sido el maestro de María, el maestro espiritual de María que le enseñó el camino del abajamiento. Lo que Jesús nos ha transmitido a todos en el Evangelio es como si se lo enseñase a María de una manera personal. Dice Reinero Cantalamessa en su libro, dice, Jesús se comportó con su madre como lo hace un director espiritual lúcido y exigente, que habiendo entrevisto un alma de excepcional, no le deja perder el tiempo, ni le permite debatirse entre sentimientos y consuelos terrenos, sino que le arrastra hacia el despojamiento total en vista de la unión con Dios. Es como si Jesús hubiese sido el guía espiritual de su madre. Bueno, y no olvidemos que si Jesús le enseñó a su madre a despojarse de todo, María, que es nuestra madre espiritual, también nos acompaña a nosotros en nuestro camino de purificación y de kénosis. Aunque muchas veces nos solemos acercar a la Virgen María pidiendo que nos libre de las cruces, porque vamos a ser claros, casi siempre suele ser así, casi siempre, ella prioriza nuestro camino de santificación, para el cual es necesaria la kénosis y el abajamiento. Por eso no, es como si María, junto con San Pablo, dijese, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Yo también he aprendido el camino del abajamiento, del despojamiento. Y ahora, aunque tú me pidas a mí que todo te vaya bien, que todo salga perfecto, que no haya ningún problema, déjame que yo también te indique a ti que el camino del abajamiento y el despojamiento es necesario para poder llegar a la santidad. Entonces, pues, ¿os acordáis de ese pasaje del Evangelio que dice, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto? Eso también se aplica a la Virgen María. También se aplica. Claro, alguno puede decir,
pero ¿qué necesidad hay en ella de aplicar eso de si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto? ¿Qué necesidad hay de aplicarlo a María, que ya es inmaculada y es santísima? Sí, sí, pero es que Jesús es el santo de Dios y asumió el camino de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Luego, si ese fue el camino de Jesús, pues María, que es la discípula perfecta de Jesús, también vivió el mismo camino, ¿no? O sea, que una vez más descubrimos a María no como la que está llena de privilegios, sino como la discípula de Jesús. A ver, es verdad que María vivió lo que podemos decir una serie de privilegios. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción puede entenderse como un privilegio, ¿no? O, por ejemplo, pues vivió ese parto virginal de Jesús, ese parto milagroso, podemos entenderlo. O vivió también la asunción a los cielos en cuerpo y alma, sin esperar a la resurrección final de los tiempos. Podríamos decir, bueno, pues que en la vida de María también ha existido, no sé si llamarle privilegios, o esa manera excepcional, irrepetible de ser ella, pero el camino ordinario de María ha sido el de los discípulos de Jesús, el del despojamiento. Sí, habrá habido esos privilegios, especialmente la Inmaculada Concepción, pero eso no le ha ahorrado a María que su camino ordinario, el de todos los días, el de día a día, haya sido el del abajamiento, el del desprendimiento. Entonces, ante todo y sobre todo, nos fijamos en María como discípula de Jesús. Porque además, fijaros, ¿cómo reaccionó María ante estos pasajes que hemos repasado ahí, que son un poco embarazosos? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Acaso se rebotó? Nunca encontramos en ella la más mínima alusión a una réplica, un intento de justificación, ni incluso una alusión de contraste de pareceres con su hijo. Nunca encontramos eso. María callaba, su respuesta era el silencio, y meditaba en su corazón todas esas cosas. Iba aprendiendo que estaba siendo preparada para el despojamiento, estaba siendo preparada para el despojamiento de la cruz. Es decir, que aunque ella estaba exenta de pecado, no estuvo exenta de la batalla de la fe. La batalla de la fe que tenemos nosotros también la tuvo María. Si Jesús sudó sangre para cumplir la voluntad del Padre, también María, podemos decir que sudó sangre, fue probada. O sea que tenemos que contemplar a ella como la discípula de Jesús, la que cumple las palabras de Jesús. Y así entendemos ese episodio, ¿no? De quién es mi madre. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fue San Agustín, fijaros, hace 1600 años, el que comentando este pasaje, Marcos 3, 33, 35, ¿quién es mi madre? Que parece como un desprecio, ¿no? Tu madre te busca, ¿quién es mi madre? ¿No? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Fue San Agustín el que hace 1600 años hizo este comentario. ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió? Santa María hizo sin duda la voluntad del Padre. Por eso es más para María ser discípula de Cristo que el haber sido su madre. Vaya frase, ¿eh? Dice, es más para María ser discípula de Cristo que el haber sido su madre. Por eso era bienaventurada, pues antes de dar a luz a su hijo, antes de dar a luz al hijo, llevó en su seno al Maestro. Como discípula le llevaba en su seno. En definitiva, es verdad que ella puede decir, ¿no? María puede decir con Isaías 45:15, verdaderamente tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. También Dios se escondía
para María y tenía que tener una batalla de la fe para encontrarle. Pero María descubría de día en día la alegría de no hacer su propia voluntad. Que eso cuesta, ¿eh? Que uno descubra la alegría de no hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios, eso supone una purificación muy grande en esta vida. Porque nosotros, seamos claros, solemos estar alegres cuando mi voluntad coincide con la de Dios, ¿no? O la de Dios con la mía, ¿sabes? Pero claro, tener la alegría de no hacer mi propia voluntad, que es la alegría de creer, pues eso María fue creciendo en su vida, ¿no? El no comprender la voluntad de Dios, pero no llevándolo con tristeza, porque se fía de Dios, que sabe más que ella, y entonces se deja conducir. Ese es el don de María, esa es la kenosis de María. Ella aprende de esta manera, pues diciendo, yo llego a tener la alegría de no hacer mi voluntad, sino Dios irá marcando el camino. Bueno, aplicación a nuestra vida, ¿eh? Obviamente hemos hablado de María y tenemos que concluir esta reflexión aplicando a nuestra vida. Jesús nos dice en el Evangelio de Marcos, Marcos 8, 34, 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Eso Jesús se lo dijo a todos sus discípulos. Algunos han llamado a este texto, que acabo de leer, el corazón ascético del Evangelio. Así algunos le llaman, ¿eh? Porque claro, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Le llaman el corazón ascético del Evangelio a estas palabras. Porque es verdad que el Evangelio no solo es querigmático, no solo anuncia una buena noticia, también es un Evangelio que tiene una dimensión ascética. O sea, tú tienes que negarte a ti mismo para poder alcanzar el amor de Dios. Que a veces se nos olvida decir esto. Nos quedamos únicamente con el amor de Dios es maravilloso, sí, pero para poder acoger el amor de Dios yo tengo que llevar adelante ese combate de la negación de mí mismo. Si no, no es posible acogerlo. Porque mi yo me va a impedir poner a Dios en el centro de mi vida. Entonces, traducido este texto, ¿no?, a nuestra realidad, se dice, no, si quiero seguir a Jesús, no me puedo aferrar a mi yo, en esa tentativa de tener todo controlado que tenemos, ¿no? Yo todo lo controlo, todo lo tengo a mi medida, así no se puede ser seguidor de Jesús, sino que tengo que estar dispuesto a decir que no a mis tendencias naturales, a mi pretensión de triunfar siempre, de quedar bien, de quedar por encima de los demás, ¿no? Para poder ponerme en la disposición total de Dios. Muchas veces mis planes tendrán que ser deshechos una y otra vez para que Dios al final te diga, ¿pero quieres aprender a confiar? ¿Cuántas veces voy a tener que deshacer tus planes para que aprendas a confiar? ¿Sabéis ese famoso refrán mexicano que es muy bonito, ¿no? Ese refrán mexicano que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y claro, Dios muchas veces se ríe de nuestros planes y dice, a ver, ¿cuántas veces has estado tú soñando las cosas cuántas veces tengo que demostrarte que tienes que dejarme a mí llevar las riendas de la vida y no pretender ser tú el que tenga pensado y controlado las cosas como tienen que ser? ¿Vas a dejar llevarte en esta vida? Pero claro, eso supone una ascesis, un morir a nuestro yo. O nos negamos a nosotros mismos o terminamos por negar a Dios. O te niegas a ti mismo o estás negando que Dios sea el centro de tu vida. A ver, una de dos. Porque soplar y sorber al mismo tiempo no se puede. Estar yo en el centro de mi vida y decir que Dios es el Señor de mi alma, no, perdón. Es decir, que cuando decimos no a mi ego, decimos sí a Cristo. Acordaros de las promesas bautismales, ¿no? Renuncias a Satanás y prometes seguir a Jesucristo.
¿Queremos vivir para nosotros mismos o para el Señor? A ver, elige. La ascesis cristiana, por lo tanto, en el fondo, fijaros, sí, se presenta como una renuncia, pero es verdad que más que una renuncia es un intercambio. Si tú mueres a tu yo, estás dejando que Cristo viva en ti y estás experimentando la fuente de la alegría eterna. No es fácil negarse a nosotros mismos, porque existe una tendencia de nuestro yo que no veas tú, ¿eh? Ahí está siempre, ¿no? Entonces, es una batalla de toda la vida, es una batalla del abajamiento. San Ignacio de Loyola le llamó a esto el agere contra. Tienes que hacer contra ti mismo, o sea, tienes que hacer contra de mi apetencia, mi comodidad, mi pereza, mi orgullo, mi amor propio, mi sensualidad. Tienes que llevar adelante una batalla. Y Dios conoce la dificultad que tenemos, ¿no?, para este camino de la negación, pero cuando Dios nos ve que luchamos y peleamos, pues a Dios le conmueve, ¿no?, vernos tomar en serio este famoso evangelio del corazón ascético del evangelio. El que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Dios valora incluso el deseo de hacer esto, aunque nos cueste mucho hacerlo. Dios valora cuando ve que lo intentamos. En resumen, ¿no? Aplicación, hemos visto la kenosis de María, que es un poco sorprendente, ¿no?, el abajamiento de María. Y entonces tenemos que imitar la kenosis de María, la cual imitó la kenosis de Jesús. Si ella imitó el abajamiento de Jesús, nosotros tenemos que imitar el abajamiento de María, ¿no? Y tenemos que pedirle a ella que nos ayude a no hacer nuestra voluntad para que experimentemos la alegría de confiar en la voluntad de Dios, en lugar de pedirle a Dios que haga nuestra voluntad. Porque es así, ahí hay una batalla, ¿no? Incluso fijaros, ¿no?, cuando le pedimos a Dios algo, esto es como cuando una pequeña barca, ¿no?, una pequeña barca entra en un puerto, entra una pequeña barquita en el puerto y echa, ¿no?, echa la soga, agarra la boya y empieza desde la barca a tirar, ¿no? Pero vamos a ver, aunque tú tires desde la barca, no se está acercando el puerto a la barca, es la barca la que se acerca al puerto, ¿sabes? Así pasa cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y le pedimos y le decimos, pero vamos a ver, eres tú el que tienes que acercarte a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Dios, a la tuya. Entonces, en toda oración de petición y en todo momento, en el fondo, estamos aprendiendo de María a confiar en la voluntad de Dios. Y el camino del abajamiento es clave. Por lo tanto, queridos hermanos, pues ¿qué conclusión sacaría yo? Pues recemos el Padre Nuestro, porque creo que es la oración en la que cuando decimos que se haga tu voluntad, y claro, decir que se haga tu voluntad supone mi abajamiento, ¿no? Como decíamos antes, que María era feliz viendo que no hacía su voluntad. Cuando uno es feliz viendo que no hago mi voluntad, sino que hago lo que Dios me plantea, esa es una buena señal en la vida espiritual, ¿sabes? Esa es una buena señal. Diciendo, no estoy haciendo mi voluntad, pero soy feliz. Eso es un signo de salud espiritual, de santidad, ¿no?, que es lo que le tenemos que pedir a Dios cuando recemos el Padre Nuestro. Vamos a pedir esta gracia y os invito a que nos pongamos de pie y recemos juntos el Padre Nuestro.